Filipenses, capítulo 1, vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 22. Dice así la palabra entonces. Versículo 12. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la verdad. Predican a Cristo aún, perdón, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. 17. Aquellos, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y esto, y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Le he titulado a esta enseñanza Los extraños planes de Dios. Y puede que el título resulte un poco controversial y no voy a discutir eso, pero más adelante iremos entendiendo por qué el título. Pero antes de empezar a mirar los textos que vamos a estudiar, hay una película que a mí me gusta, es de mis películas favoritas y se llama El Origen. No sé si ustedes la han visto. Es una película de ciencia ficción y básicamente lo que habla es de los sueños. Entonces, como que las personas se meten en los sueños de otras personas o tienen sueños compartidos para sacar información de una persona. Entonces puede parecer algo extraño y lo es, pero es así, o sea, como que son sueños y van las personas a los sueños, hay una maquinita ahí que los lleva, entonces como que se meten en la mente para sacar información de las personas. Pero en estos sueños hay un personaje muy importante y es el arquitecto. Y lo que hace el arquitecto precisamente es crear el sueño. Si es en una ciudad, entonces él crea la ciudad. Si es en un hotel, él crea el hotel, él crea las habitaciones, él crea el escenario donde van a ir los personajes a habitar el sueño y cumplir con su objetivo. Y una parte de la trama de la película es cuando están en el sueño y uno de los protagonistas, a la persona que le quieren sacar cierta información, él llega y dice, ¿y no pudieron haber inventado una playa? Y él lo que dice con esta expresión es que en el lugar donde estaban era un poco hostil, estaban siendo perseguidos por militares y eso, entonces como que había mucha presión. Y él al verse como acorralado, él dice, ¿por qué no inventaron una playa? ¿No había algo más fácil? O sea, era necesario que fuera así como tan difícil. Y así transcurre la trama. Y aunque la persona que dice esto no puede entender por qué necesariamente se hizo ese ambiente para sacarle la información, él no puede comprender por qué están los militares. Pero el arquitecto, él sabía que era necesario que fuera en un lugar un poco hostil y no tenía que ser en una playa. Era necesario que se diera cierto ambiente para poder cumplir con el objetivo. Y teniendo eso en mente, entonces hoy vamos a ver un arquitecto que va a poner un ambiente muy especial que puede parecer un poco hostil, pero era necesario.
algunas informaciones sobre el libro de Filipenses. Eh, Como lo sabemos, la mayoría, este libro lo escribe el apóstol Pablo, lo escribe aproximadamente entre el año 60 y el año 62, más o menos durante el periodo de estos 2 años, él escribe la carta a Filipenses. Y la ocasión es muy especial porque cuando él escribe Filipenses, él está encarcelado, como lo leíamos y lo podíamos ver en la lectura. Pablo estaba encarcelado en Roma y escribe esta carta dirigiéndola a la iglesia de Filipenses, que estaba en la ciudad de Filipos, muy cerca de la ciudad de Roma. Roma era el imperio que gobernaba en ese momento, tenía la autoridad, y aunque esta ciudad de Filipos no era Roma, estaba cerca, sí gozaba de los privilegios que tenían los romanos y eran tratados como romanos. Era una colonia de Roma y disfrutaban de ciertos privilegios. Estos privilegios, entre los muchos, era diferente el trato que los romanos le daban a los mismos romanos que le daban a los judíos o a los extranjeros. Entonces, esta ciudad de los Filipos, estos ciudadanos disfrutaban de ciertos privilegios, ellos no pagaban impuestos. Otro privilegio importante que tenían como ciudadanos romanos era que se les daba el derecho al debido proceso judicial. No era diferente como trataban judicialmente a los romanos como trataban a los extranjeros. Y esta ciudad, estos ciudadanos disfrutaban de esos privilegios. Entonces Pablo está encarcelado, está en Roma, le escribe a la iglesia de Filipos, que está cerca, que disfruta de algunos privilegios como lo tenían los romanos. Y Pablo escribe esta carta con el propósito de agradecer a la iglesia que estaba allí, porque ellos le habían ayudado, estaban pendientes de Pablo, le habían dado ofrendas, habían estado atentos del ministerio, lo habían apoyado económicamente, pero no solamente en eso, sino que participaban del Evangelio. Entonces Pablo, parte de su carta la escribe agradeciendo a los filipenses por ese apoyo y por esa ayuda. Y quiero que rápidamente leamos del capítulo 1 los versículos 4 y 5. Dice: pido siempre con gozo en cada uno de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Aquí vemos entonces el agradecimiento que tenía Pablo porque ellos habían sido partícipes del Evangelio desde el primer día hasta ese momento. Y también una hoja más adelante, veamos lo que dice Filipenses 4, los versículos 15 y 16. Dice: ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Entonces vemos aquí la atención y el cuidado que tenía esta iglesia por Pablo. Entonces Pablo va a agradecer por ello y también va a tratar algunos temas y algunos temas importantes o relevantes que vamos a ver en esta carta. Es que Pablo va a hablar del gozo, Pablo va a hablar de la humildad, va a hablar de la unidad, de la defensa y de la lucha por el Evangelio. Entonces básicamente ese es el contexto en el que nos encontramos cuando Pablo está escribiendo esta carta. Recuerden que él está encarcelado en Roma. Y ahora sí, entonces vamos a los textos que vamos a estudiar. Va a ser desde el 12 hasta el 18. Leamos nuevamente el versículo 12. Dice:
Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Y Pablo, primeramente, aquí ya empieza a hablar, ya empieza a notificar lo que está pasando. Los primeros versículos, básicamente, Pablo los saluda y da como una oración a los filipenses, pero a partir de este versículo, entonces, él va a dar como noticias de lo que está pasando con él y se va a tomar estos versículos en especial para hablar de lo que estaba pasando. Y lo primero que hace es dar un parte de tranquilidad a la iglesia. Dice, quiero que sepan. Pablo sabía de la tensión que tenía esta iglesia y de la preocupación que tenían ellos por Pablo. Entonces lo primero que hace Pablo es dar un parte de tranquilidad. Ellos sabían la condición en la que estaba Pablo y entonces Pablo lo toma para que ellos sepan que debían estar tranquilos como él lo estaba. Y aunque pareciera un poco extraño la circunstancia, él iba a hablar de los beneficios que traía el encarcelamiento. Este encarcelamiento en el que está Pablo, aquí no es que él esté en una prisión, él no está en un calabozo, pero él está encadenado a un soldado día y noche. Hay un, ellos no están en una cárcel, ellos están en un domicilio, están en una casa alquilada, pero Pablo está encadenado día y noche a un soldado. Así que no tiene ninguna libertad para dormir, para orar, para predicar, para estudiar sus tiempos. Siempre estaba encadenado a un soldado. Incluso para ir al baño estaba encadenado. Entonces ya se podrán imaginar que aunque no estaba en una prisión, tampoco es que fuera tan fácil. Estaba todo el tiempo con un guardia, no tenía ninguna libertad. Pablo tenía el plan, tenía el deseo de ir a Roma, también tenía el deseo de ir a esta iglesia personalmente a los filipenses, como parte solamente de paso, porque él quería llegar a España. Y quiero leerles Romanos 15, versículo 24. Romanos 15, verso 24. Dice, cuando vaya a España los visitaré. Pablo está hablando a la iglesia en Roma, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pablo tenía el deseo de ir a Roma, pero seguramente este era su plan, este era lo que él tenía planeado. Cuando él escribe estos versículos, este versículo que acabamos de leer de Romanos, él lo escribe aproximadamente 7 años antes de Filipenses, aproximadamente entre los 5 y los 8 años antes, él había escrito, y este era su deseo, este era su plan. Él quería llegar a España, pero antes de ir allá, iba a pasar por Roma, iba a visitar a esa zona, los filipenses, quería compartir con ellos, pero solamente como de paso, porque su plan era llegar a Roma. Eso lo tenía él planeado y eso era lo que él quería hacer. Sin embargo, no fue precisamente como sucedieron así las cosas. Pablo llegó a Roma, pero no llegó como él lo pensaba. La manera como llegó entonces es encarcelado. Él está en Roma, pero está encadenado. Seguramente no era el plan que tenía Pablo. Sin embargo, el versículo 12 que estamos mirando de Filipenses sigue. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, ¿qué circunstancias son? Que él está encarcelado, él está encadenado, han redundado en un mayor progreso del Evangelio. Puede ser algo extraño, ¿no? Ese no era el plan que tenía. Él quería llegar a Roma, pero no de la manera como llegó. Pero lo que dice acá es que aún en esas circunstancias, que no eran como las que él tenía planeadas, habían resultado en un mayor progreso del Evangelio.
Prácticamente en pocas palabras está diciendo, este no era mi plan, pero vamos muy bien, ¿no? En medio de todo hay un parte de tranquilidad en Pablo, aún sabiendo que las cosas no se estaban dando como él lo hubiese querido y lo que había en su corazón de ir. Y aquí quiero que hagamos una implicación de lo que está pasando. Y es que el hecho de que nosotros planeemos algo con Dios como propósito, el hecho de que en nuestros planes tengamos el punto y la vista en el Señor, que es para la gloria del Señor o es para su obra, eso no garantiza que se tenga que cumplir de esa forma. Pablo no iba a España, su deseo de ir a España no era de vacaciones, no se iba de crucero, no iba ya a ver al mejor equipo de fútbol de la historia, que es el Barcelona. Él no iba a España de vacaciones, él iba allá con el propósito de llevar el Evangelio. O sea, las intenciones de Pablo eran malas, para nada, eran completamente buenas, pero no necesariamente cuando nuestros planes van con el propósito de glorificar a Dios, significa o garantiza que se tengan que cumplir así. Y muchas veces nosotros nos resguardamos o nos protegemos con ese escudo creyendo que hacemos algo por el Señor, eh, teniendo la certeza de que se va a cumplir así. Muchas veces, vamos a poner un ejemplo, no lo sé, puede que yo tengan en mi corazón, voy a comprar un carro, si no tenga plata. Voy a comprar un carro y no, el propósito no es para viajar, no es para mi comodidad, el propósito con ese carro es para glorificar al Señor y usarlo para su obra. Pero eso no garantiza, el hecho de que ese sea mi deseo, no garantiza de que el Señor me lo tenga que dar así. Entonces, no necesariamente se va a cumplir las cosas como nosotros queremos, simplemente porque decimos que es para la obra del Señor, nuestra salud incluso. No, a mí no me va a pasar nada porque como yo sirvo, como yo sí estoy en la obra, entonces por esa razón a mí no me va a pasar nada, no necesariamente tiene que ser de esa forma. Pero Pablo aquí no se está lamentando, él tenía un plan como lo acabamos de ver, pero él no se estaba lamentando, pero ¿por qué? Si yo no iba a España de vacaciones, o sea, sí, mi propósito no era ese, pero no hay un sentido de lamento de Pablo, sino hay un sentido de gozo. Y más adelante veremos que en él había regocijo, incluso por las circunstancias que estaba pasando, que no es que sea muy agradable. Los planes que traen más gloria a Dios son los suyos propios, no los que nosotros tenemos para Dios, sino los que Él tiene para sí mismo por medio de nosotros. Esos son los planes que más le traen gloria a Él. El plan que tenía Pablo era bueno, pero no era como Dios quería que fuera. Tenía algo especial para Pablo y quería que él estuviera en Roma, pero bajo ciertas circunstancias que ya hemos visto. Pablo puede sentir entonces que se está frenando, que como que las cosas no están avanzando, y como que el plan de Dios se está deteniendo, como que hay fuerzas malignas que están impidiendo que Pablo cumpla con su objetivo. Sin embargo, las cosas no son así. El pastor John MacArthur lo dice de esta forma. Él dice, el Señor puede transformar los intentos de frenar su reino en instrumento para su progreso. Algo que para nosotros puede ser contradictorio porque tenemos un plan, Pablo tenía un plan. Él puede creer que está siendo contradictorio porque se está frenando el hecho de que él esté encarcelado. Ya imaginarán las circunstancias, tiene muchas consecuencias esto. Y aunque pudiese parecer que se estaba frenando el propósito, estaba pasando todo lo contrario. El Señor estaba usando eso para el progreso del Evangelio, y por eso dice, quiero que sepan que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso
del Evangelio. Y eso es lo que estamos viendo acá. Hay un progreso aún en medio de lo contradictorio que pudiera ser. Dios estaba usando el encarcelamiento de Pablo para que el Evangelio avanzara. Esta era la forma que el Señor tenía planeada para que el Evangelio progresara a través del encarcelamiento de Pablo, no de su libertad. Puede ser un poco extraño, pero estaba siendo así. La pregunta es entonces, ¿de qué manera había un progreso del Evangelio que Pablo menciona? Y lo vamos a ver en el siguiente versículo, que es el 13. Hay dos formas. Esta es la pregunta: ¿de qué forma hay un progreso del Evangelio que describe Pablo? Hay dos formas y lo vamos a ver en los siguientes dos versículos. Y la primera forma está en el versículo 13, que es de una forma visible. Dice: de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y si se dan cuenta, esta parte es especial y hay que enfatizarla. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo. O sea, Pablo estaba preso, Pablo estaba encadenado por la causa de Cristo. Pablo no estaba encarcelado porque se robó un caldo de gallina. No estaba encarcelado porque se coló en Transmilenio. No, había un propósito muy especial por el cual él estaba encarcelado, y era por la causa de Cristo. Él está encarcelado por la causa de Cristo. Y dice entonces que esas prisiones se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana. Y la pregunta es: ¿qué es la guardia pretoriana? En otras palabras, a algunos les va a aparecer de pronto en sus Biblias, en la parte de abajo, en letra pequeña, la descripción. La guardia pretoriana también se puede traducir como el palacio del gobernador. La guardia pretoriana eran aproximadamente 10.000 soldados que velaban por la seguridad tanto de los ciudadanos como también del emperador. Entonces eran personas de alto rango, les dice el palacio del gobernador. Eran personas de alto rango, eran personas importantes, eran soldados, eran cargos seguramente de los que de otra forma no era tan fácil acceder a ellos. Y Pablo dice que sus prisiones por la causa de Cristo se hicieron notoria en toda la guardia pretoriana, en todo el palacio del gobernador, del emperador. Se hizo notorio la prisión de Pablo. Quiere decir que el evangelio había llegado a ellos por medio de la prisión de Pablo. No sabemos cuántos se convirtieron al Señor por medio de la predicación de Pablo a los soldados y a los demás oficiales de alto rango, pero sabemos que los hay, porque una vez más, una hoja más adelante, en el capítulo 4, versículos 21 y 22, vamos a leer así. Filipenses 4, 21 y 22. Saluden a todos los santos, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa del César. Esta casa del César son los mismos que mencionamos de la guardia pretoriana, del palacio del gobernador. No sabemos cuántos hubo, pero lo que sí sabemos es que se convirtieron por medio de la prisión de Pablo. Hubo soldados y hubo personas del alto rango que se convirtieron y los saludaban a la iglesia de Filipenses. Especialmente los saludan los de la casa del César. Entonces se hizo visible a toda la guardia del emperador, pero también se hizo visible a la ciudad. El versículo 13 que estamos viendo dice: de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana, que ya lo vimos, y a todos los demás. Como ya lo hemos mencionado, Pablo estaba en una casa,
estaba en alquiler, sin embargo estaba encadenado a un soldado, pero aún en medio de esta encadenación, él podía gozar de ciertos privilegios. Quiero que lo veamos como nos lo dice Hechos, capítulo 28, versículos 30 y 31, que nos va a describir algunas condiciones en las que estaba Pablo allí en la cárcel donde estaba encadenado. Hechos 28, versículos 30 y 31. Dice: Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Pablo estaba en un domicilio alquilado, y aunque él estaba encadenado, un soldado día y noche, él tenía la oportunidad de recibir a las personas, de poder compartir el Evangelio sin estorbo. No tenía ninguna dificultad en cuanto a que no lo dejaran predicar. Entonces, todo el que iba lo recibía. Entonces, no solamente se hizo notorio esto a los soldados, no solamente se hizo notorio a los jefes de alto rango del palacio del gobernador, sino a todos los que iban. Él tenía la libertad para poder enseñar. Entonces gozaba de algunos privilegios. Entonces él podía compartir el Evangelio. Así que es seguro que muchas personas de la ciudad, demasiadas, pudieran ir a visitarle, y que él les enseñara, como lo leíamos en Filipenses. Entonces, la primera forma como se hizo notorio el progreso del Evangelio, que veíamos en el versículo 12, es que se hizo visible a toda la guardia del emperador, del palacio, y también a toda la ciudad. De esa forma, a través del encarcelamiento, el Evangelio estaba progresando. Pero también, como les mencioné, había otra forma. Lo veremos en el versículo 14. La segunda forma es por medio de la valentía. Dice: la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Esta es la segunda manera como el Evangelio estaba progresando por medio de las cadenas de Pablo. Ahora los hermanos, que se hizo notorio que ellos sabían de este encarcelamiento, habían redundado en que ahora ellos tenían más valentía para hablar del Señor sin temor. Quiero leer este versículo 14 en la nueva versión internacional, la NBI. Dice: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Las prisiones habían causado en los hermanos que predicaran del Señor con valentía, sin temor. Y una vez más puede ser contradictorio, ¿no? ¿Cómo puede haber valentía y cómo puede nacer este sentimiento y este estado de sin temor predicar del Señor, aún sabiendo que Pablo estaba encarcelado? Y algo que vemos aquí importante es como el Señor estaba obrando de una manera muy especial en medio de esta circunstancia que no era fácil, y el Señor aún la usaba no solamente en Pablo, sino también para alentar a los hermanos. Puede ser un poco extraño como a través de algo tan difícil y a través del encarcelamiento, que a nosotros en nuestra parte podría causarnos todo lo contrario, ¿no? Como que apresan a alguien por predicar, y debería darnos aún mucho más miedo. Pues estaba pasando todo lo contrario. Tenían mucho más valor para predicar sin temor. El Señor estaba obrando de una manera muy especial. Los hermanos podían ver la mano del Señor en medio de las cadenas de Pablo, de tal forma que eran alentados a seguir y a que el Evangelio avanzara, a que ellos también predicaran.
Y dice el versículo, confiando en el Señor por causa de mis prisiones. Y es aquí donde nuevamente recalco que era muy visible la mano del Señor, de tal forma que los hermanos, al ver las prisiones que estaba sufriendo Pablo y ver la mano del Señor, lo que pasaba es que se alentaban porque confiaban en el Señor. No es que la valentía surgía solamente del encarcelamiento que tenía Pablo. Esa valentía surgía de la confianza que ellos tenían en el Señor al ver cómo Dios respaldaba a Pablo en medio de la prisión, en medio de las circunstancias difíciles. El Señor obra de una manera muy evidente, que en vez de causarnos desánimo o inseguridades, pasa todo lo contrario, y es que fortalece nuestra fe. Y es necesario, como lo era en esta ocasión, que las circunstancias pasaran de esa forma, que Pablo estuviera encadenado, que hubiera un ambiente un poco tenso y hostil, para que la fe de ellos se pudiera fortalecer, no solamente la de los hermanos, obviamente también en primera instancia la de Pablo. Pero el Señor usa esas circunstancias que nos pueden parecer un poco difíciles para que nuestra fe se fortalezca. Entonces volvemos, de qué forma ha redundado en un mayor progreso del Evangelio las cadenas de Pablo. Como lo vimos en el versículo 13, se hizo visible a toda la guardia del palacio del gobernador, los oficiales de alto rango, a los soldados y también a los ciudadanos. También vimos la segunda forma, y era el fortalecimiento, la valentía de los hermanos, de los cristianos, para predicar sin temor. Dos cosas tan sencillas que podemos ver acá. Dios usó las cadenas de Pablo para fortalecer y animar. De esta manera progresó el Evangelio en medio de estas circunstancias. No había otra forma. Este era el plan que el Señor tenía, y era lo que más gloria le iba a traer a él, y era la manera como el Evangelio iba a avanzar más. Pablo tenía algo en mente, como ya lo vimos, pero este era el plan del Señor. El plan del Señor era mucho mejor, y era necesario que Pablo estuviera encadenado para que el Evangelio avanzara aún mucho más. Y avanzó llegando a estos soldados, y avanzó llenándoles de valentía a estos soldados. Versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Aquí encontramos algo tenso. No solamente Pablo está encadenado, no solamente las circunstancias que ya hemos visto en las que está, sino que ahora le suma un problemita más, y es que algunos estaban predicando de Cristo por envidia y por rivalidad. Otros lo hacían de buena voluntad, pero habían unos en especial que lo hacían con malas intenciones, y esto es lo que Pablo va a atacar acá. Pablo va a atacar las intenciones de estos hermanos, que eran de envidia y de rivalidad. Acá no estamos viendo que Pablo está señalando las falsas doctrinas que estaban enseñando estas personas. Acá no vemos que se predicaran ni herejías ni un evangelio falso. Estaban predicando a Cristo. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo. Él no está diciendo que eran falsos maestros. La estaban compartiendo desde Cristo en verdad como era. Sin embargo, no lo estaban haciendo de la forma correcta. Habían intenciones de rivalidad y de envidia, y eso es lo que Pablo está atacando. No es la doctrina, no es lo que ellos estaban enseñando, era la actitud que ellos tenían para enseñar. Pablo ataca la intención de sus corazones. Habían unos que lo hacían de buena voluntad, dice el versículo 16. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Había algunos que sí lo estaban haciendo de buena voluntad, predicaban a Cristo y con buenas intenciones, como
parte de la manifestación del amor que tenían estas personas por Pablo. Ellos reconocían el ministerio y confirmaban la obra que estaba haciendo Pablo. Y era una demostración de amor hacia él. Y entonces ellos estaban predicando a Cristo con buenas intenciones, mostrando amor a Pablo. Sin embargo, habían otros que lo hacían con rivalidad, con envidia, y se les va a escribir un poco más en el versículo 17. Dice: aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Estas intenciones de rivalidad y de envidia que estaban teniendo estos hermanos querían causar más incomodidad a Pablo de la que tenía. Querían causarle angustia. Ya lo hemos visto, el nombre que estaba teniendo Pablo en esos momentos. Estaba haciendo notorio todo lo que el Señor estaba haciendo por medio del encarcelamiento. Y entonces algunos hermanos no les gustó eso. Seguramente anhelaban esa prisión que tenía Pablo. Envidiaban cómo estaban las cosas y cómo el Señor lo estaba usando de una manera especial para que el evangelio avanzara. Entonces se levantaron algunos hermanos con envidia y rivalidad para causarle más angustia, por si no tuviera ya suficientes estando encarcelado. Entonces llegan unos hermanos con este deseo. Solamente evidencian que aún en el avance del evangelio, la envidia puede causar que uno desee estar en la cárcel. Y eso es lo que estamos viendo acá. La envidia los llevó al hecho de querer estar encarcelado como lo estaba Pablo, simplemente por el hecho de ellos tener ese nombre. Esa causa, la envidia y la rivalidad, nos puede llevar a situaciones que no son nada agradables y con malos sentimientos y con malas intenciones. Ellos estaban anhelando estar en la cárcel solamente para tener el mismo nombre que tenía Pablo. Las cosas no eran así. Entonces Pablo ataca eso que hay en sus corazones. Pero la cosa sigue. Versículo 18. Dice Pablo: ¿qué importa? Al fin y al cabo, ya sea, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. No iba a ser tan fácil debilitar a Pablo. No estaba en una situación fácil, era un ambiente hostil en el que estaba. Y él aún se alegraba. Había un gozo en Pablo, aún estando en la cárcel, porque su propósito era que Cristo fuera glorificado y que el evangelio avanzara. Eso era lo que estaba en el corazón de Pablo. Dice: ya sea que lo prediquen con buenas intenciones o con malas intenciones, están predicando a Cristo. Él está siendo glorificado y en eso yo me voy a regocijar, y esa es mi alegría. Entonces no iba a ser fácil de debilitar el estado anímico de Pablo, porque Pablo no estaba pensando en sí mismo. Pablo no estaba pensando ni en su bienestar físico, ni en su bienestar económico, ni en su comodidad. Lo único que quería era que el evangelio avanzara, fuera con su plan o fuera con el plan del Señor, que resultó mucho mejor aún. Incluso estando encarcelado, el propósito de Pablo era que Cristo fuera glorificado, y en ello se regocijaba. Y si se estaba cumpliendo esa forma, lo demás pasaba a un segundo plano. Más adelante, unos versículos muy conocidos que solemos mencionar, Pablo dice: sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ya podemos comprender un poco más cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece en esta misma carta. Y se refiere a que va a correr de aquí al túnel. Entonces dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y voy a llegar al túnel. No.
Acá Pablo está diciendo que todo lo podía en Cristo que le fortalecía, porque el objetivo y el deseo de Pablo era que Cristo fuera glorificado. Así que pasaba a un segundo plano su bienestar, su escasez, lo mucho, lo poco que tenía, su encarcelamiento. A Pablo eso le daba igual, pasaba a un segundo plano, porque el objetivo principal que él tenía se estaba cumpliendo y en eso él se alegraba y en eso él se regocijaba. Había un gozo en medio de las circunstancias no tan agradables, en un ambiente un poco hostil. En eso él se estaba regocijando. Había un gozo. Puede ser un poco extraño, ¿no? Los planes del Señor que tenga para que su reino avance. Pablo tenía un plan, seguramente como él era, lo tenía muy bien calculado y pudiese haber resultado muy bueno. Sin embargo, no era la forma que el Señor quería usar para que el Evangelio avanzara aún mucho más. Seguramente Pablo en la cárcel dijo, bueno, no pudo haber inventado una playa, algo mucho más fácil. No, era necesario que él estuviera encarcelado. Y vemos la actitud de humildad también de Pablo que resaltamos, porque el objetivo no era él, como ya lo mencionamos. Él no iba a España de vacaciones, él quería que el Evangelio avanzara y estaba dispuesto a que fuera como fuera, el reino se extendiera, y eso le traía gozo a él. Como unas circunstancias difíciles pueden alentar nuestro corazón y pueden aumentar nuestra fe. ¿Qué hemos visto entonces el día de hoy? Resultó en un mayor progreso las cadenas de Pablo para que se hiciera notorio y para que el Evangelio se predicara a la ciudad de Roma, también a los jefes de alto rango y a los soldados para que conocieran de Cristo, se convirtieron. También resultó en un mayor progreso porque los hermanos con valentía predicaban del Señor, con envidia o con buenas intenciones. Cristo estaba siendo glorificado. Y ese fue el avance del Evangelio y es la extraña providencia que el Señor usa. Circunstancias que nos pueden parecer contradictorias, pero Él es el arquitecto y Él sabe por qué pasan ciertas circunstancias en nuestras vidas, y es para que Él sea más glorificado. Si quisiera terminar con algunas aplicaciones y quisiéramos meditar en algunas preguntas para examinarnos a nosotros, qué está pasando con nosotros. Quiero que, y es acá donde todos somos partícipes y donde siempre hay relación la palabra con nosotros, que sea cual sea nuestro llamado, nuestra profesión, nuestra vocación, a lo que nos dediquemos, cuál es el objetivo de nuestras vidas, cuál es el propósito que tenemos nosotros. Es nuestro propósito tener casa propia, tener carro, tener beca, estar cómodos, tener a nuestros hijos bien. ¿Cuál es la meta que tenemos nosotros? Si esas son nuestras metas, entonces seguramente no vamos a alcanzar un gozo y una felicidad duradera, porque puede que trabajemos mucho por ello, pero no lo podamos conseguir. Así es como el Señor muchas veces lo desea, y seguramente lo hemos visto. Y seguramente, si ustedes se pueden a pensar, muchas cosas por las que ustedes han trabajado no las han obtenido. Otras de pronto sí, y es misericordia del Señor. Pero se pone a pensar, muchas cosas que ustedes desean no las tienen, no las tenemos. ¿Por qué será? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cuáles son los motivos que tenemos? Sea cual sea como estemos, la profesión a la que nos dediquemos, nuestro propósito es mostrar a Cristo. Nuestro propósito es que el Evangelio avance
No se trata la vida de nosotros mismos, sino que el Señor usa nuestras vidas para que nosotros podamos mostrar a otros el Evangelio. Ese es nuestro propósito. No trabajamos como meta final el estar cómodos y el tener una estabilidad. Trabajamos y estamos en ambientes como objetivo principal el poder mostrarles a Cristo a las personas que no lo conocen. Ese es la meta final de cada cosa que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con las circunstancias que estamos viviendo? Seguramente sean buenas o sean malas. Puede que estemos pasando un buen momento, pero ¿qué estamos haciendo con eso? Aún pasando un buen momento, ¿qué estamos haciendo eso? ¿Lo estamos utilizando para mostrar a Cristo a las demás personas? ¿O lo estamos usando para nuestra comodidad y para nuestra satisfacción? Y si estamos pasando un mal momento, ¿qué estamos haciendo con esos malos momentos que estamos pasando? ¿Nos estamos solamente lamentando de por qué las cosas no se están dando como nosotros lo queremos? ¿La estamos usando como un escudo y como pretextos para dejar de hacer un montón de cosas? No, así como estoy mal, entonces no, ¿cómo puedo mostrar a Cristo? ¿Cómo puedo hablar a los demás? ¿O cómo puedo ir a la iglesia? No, si no estoy pasando buenos momentos. Estamos utilizando las circunstancias no tan buenas para escudarnos, para lamentarnos, para frustrarnos, para llenarnos de inseguridad y de desesperanza, o estamos utilizando las circunstancias que tenemos, sean cual sea, para que Dios sea glorificado. Las estamos usando para que podamos mostrar a otros a Cristo. Las estamos usando para aprender algo de ellas, o simplemente las estamos viviendo y las atravesamos y solamente pensamos en cuándo vamos a salir de tal o X situación. Dice, cuando salga de esto, ahora sí voy a estar bien, pero no aprendemos absolutamente nada de lo que estamos viviendo. ¿Qué estamos haciendo con ese ambiente que el Señor está poniendo en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con eso? Es lo que quiero que reflexionemos en estos momentos. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Lo estamos usando de una manera correcta o lo estamos desperdiciando? Si desperdiciamos eso y no aprendemos nada, no sabemos qué vaya a pasar. Pero Dios no está siendo glorificado, que es la meta principal. No se trata de nosotros, se trata del Señor. Si tenemos vida, no es para nosotros, es para el Señor y es para cumplir su voluntad, no la nuestra. Entonces, mis hermanos, no desaprovechemos las circunstancias que atravesamos, sean buenas o sean malas. Si son buenas, aún muchísimo mejor. Pues usémosla para la gloria del Señor, y si son malas, aprendamos también a disfrutarlas y a contentarnos en ellas, y que sea un gozo para nosotros, porque sabremos que el Señor pone esas circunstancias para que Él sea más glorificado, y que Él pone esas circunstancias para que nosotros podamos mostrar a otros a Cristo en medio de eso. Y es lo que el Señor tiene bien para darnos, y nadie le va a decir que está mal, porque Él es el arquitecto, y si pone esas circunstancias es por algo. Entonces no las desaprovechemos, y aunque parezcan extraños los planes de Dios, son necesarios y son justos, porque son los que más traen gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, que podamos meditar en su palabra, que podamos recordarnos que no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para el Señor. No importa la profesión o lo que hagamos, incluso si estamos desde casa, ¿cómo vamos a usar todo eso para mostrar a Cristo, para que Él sea glorificado? No se trata de nosotros. Y aunque parezca extraño, confiamos y estamos seguros de que el Señor usa todo eso como un bien para nosotros. Ese era el bien que Dios tenía para la vida de Pablo. No era que llegara libre a Roma, era que él llegara encarcelado. Y en eso Pablo se regocijaba. Así que aprendamos a ver cada cosa que el Señor pone en nosotros como un bien
aunque nos parezca extraño. El Señor lo usa todo para su gloria, pero también para nuestro beneficio, y en ello descansamos. Así que oremos y que sea el Señor hablando a nuestros corazones. Yo no lo voy a poder hacer, ni siquiera a mi propio corazón me puedo hablar, pero es el Señor quien habla a nosotros si les pedimos por medio de su Espíritu. Amado Señor, te damos las gracias por tu palabra, que es gloriosa y que siempre nos recuerda, oh Señor, el propósito de nuestras vidas. Ayúdanos a nuevamente recordar todas estas verdades a nuestros corazones. Sella todo esto en nuestras mentes. Y una vez más renunciemos, oh Señor, a nosotros mismos y te podamos seguir en obediencia. Que tú pongas en nosotros un corazón gozoso y agradecido por todo lo que nos das, aún en medio de las circunstancias malas. Ayúdanos a verte de una manera clara. Pedimos que tú fortalezcas, oh Señor, nuestra fe en medio de las circunstancias no tan fáciles que tú permites, oh Señor, para que tú seas glorificado. Ayúdanos a no desaprovechar todas esas circunstancias, que podamos aprender, oh Señor, de ella, que podamos vivir para ti y no para nosotros mismos. Tus planes, oh Señor, que son misteriosos y no los conocemos. Pedimos que tú nos ayudes a entender que son buenos, que son agradables, que son justos, que son perfectos, que son necesarios, aunque no lo podamos comprender. Así que perdona nuestro orgullo y nuestra altivez, si en algún momento, Señor, hemos reclamado por algo que tú has permitido en nuestras vidas. Pedimos que tú la uses para tu gloria y que tú la uses, oh Señor, para que nosotros podamos amarte y para que podamos ser instrumentos y mostrar a otros a Cristo. Te pedimos todas estas cosas en los méritos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.